Hola, queridas amigas y amigos, todos familia. Tengo mucho gusto en coincidir nuevamente en la lectura y reflexión del Tao Te Ching, hoy sobre el verso número 38 que aquí leo para ustedes. La verdadera virtud no se sabe virtuosa, por eso es verdadera. La virtud menor se esfuerza en ser virtuosa, por eso no lo es. La verdadera virtud actúa sin esfuerzo y no tiene intención. La virtud menor actúa con intención. La bondad actúa sin intención. La justicia actúa sin intención. Los rituales actúan con intención. Y cuando no obtienen respuesta, imponen obediencia. Cuando se pierde el Tao, aparece la virtud. Cuando se pierde la virtud, aparece la bondad. Cuando se pierde la bondad, aparece la justicia. Cuando se pierde la justicia, aparecen los rituales. Los rituales son el cascarón de la fe verdadera y el comienzo del desorden. Por eso el sabio se queda con lo profundo y no con lo superficial, con el fruto y no con la flor. Así deja ir lo secundario y elige lo esencial. Complicado este verso, a ver qué tanto le podemos sacar de provecho. Quiero empezar comentando que cuando nos embarcamos en nuestro desarrollo espiritual, la motivación no es medir nuestro avance o clasificar el progreso en niveles de desarrollo espiritual. Desde luego tampoco es presumir o lucir nuestro progreso. La motivación es experimentarnos cada día más felices y en paz con uno mismo y con los demás, con el mundo. Es experimentar el gozo del servicio desinteresado. Por eso el Tao dice, la verdadera virtud no se sabe virtuosa, pero es verdadera. Wayne Dyer, experto en el Tao, dice, la auténtica espiritualidad es inconsciente de sí misma. No se anuncia, no se defiende, no se compara, no busca reconocimiento. Mientras el ego necesita verse como bueno, el Tao simplemente es. El verso toca nuevamente la invitación a fluir. Nos dice, la verdadera virtud actúa sin esfuerzo y no tiene intención. Al reflexionar sobre mi vida, sí encuentro una actitud de constante esfuerzo, de lucha por lo que he creído lo mejor o lo bueno. Este proyecto, por ejemplo, de reflexionar y compartir sobre el Tao, es un esfuerzo que hago con gusto y con ganas de servir. Entonces, ¿cómo alineo este proyecto al mensaje de actuar sin esfuerzo que nos sugiere este verso? Parece ser una paradoja más propia de la experiencia humana. Yo entiendo esto como actuar naturalmente, hacer lo que la intuición y nuestra conciencia nos invitan a hacer, no ambicionando un resultado esperado, no como resultado de un proceso racional o moralista del deber ser, sino desde la paz de estar haciendo lo bueno. El verso sugiere que cuando la persona está alineada con la fuente, sus acciones fluyen naturalmente. En cambio, cuando esta conexión se pierde, aparece primero la intención, luego el esfuerzo, que sugiere remar contra corriente, luego los juicios morales y finalmente se impone la obediencia. En Yoltik creemos que el ser humano es bueno por naturaleza. Trabajamos en regresar a nuestra naturaleza, a nuestro origen y fuente para actuar desde ese centro. El verso también sugiere que los rituales aparecen cuando se ha perdido la virtud, la bondad, la justicia.
Los rituales son el cascarón de la verdadera fe y el comienzo del desorden, dice el verso. Ahora recuerdo la frase, cuando el amor desaparece, inventamos leyes. La verdad es que en mi vida, algunos rituales están llenos de significado y me inspiran a conservar y revivir acontecimientos relevantes de mi vida, de la vida de mis ancestros y de mi cultura. Claramente, esta es otra paradoja para reflexionar. Tal vez los rituales son el comienzo del desorden, cuando han perdido el valor y significado que les dio origen y se practican más como una acción impuesta, como una costumbre sin sentido. En fin, claramente he tenido que investigar un poco más para dar sentido a algunas partes de este verso. Parece ser que en este verso en particular, Lao Tse hacía referencia a las reglas y doctrinas que promovía Confucio. Y aunque sigo convencido del valor atemporal del Tao Te Ching, también veo el gran valor de entender el momento y circunstancia en el que fue escrito y a abrirme a otros puntos de vista. Es por eso que aquí comparo de manera muy breve el mensaje del verso número 38 y la filosofía de Confucio. Y sí, esto me ha ayudado a entender esas partes para mí difíciles del verso número 38. En resumen, diría que la de Confucio es una filosofía ética y humanista centrada en tres objetivos: la formación del carácter, la armonía social y la responsabilidad personal. Tres temas de mucho valor tanto en la época de Lao Tse y Confucio como en la nuestra del siglo XXI. El confucianismo es la filosofía de la relación, no del individuo aislado. El ser humano se realiza en relación con la familia, con la comunidad, con el mundo. Lao Tse propone, en cambio, el Wu Wei, del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, y que en resumen significa volver a la espontaneidad, soltar la intervención, apartarse de reglas moralistas. Yo diría que mientras el Tao confía en la naturaleza, Confucio confía en la educación. Históricamente, China no eligió uno contra el otro. El Tao se volvió el correctivo espiritual. Cuando el orden se vuelve rígido, recuerda la fuente. En cambio, el confucianismo se volvió en correctivo social. Cuando la espontaneidad se dispersa, entonces se llama a la estructura para una sana convivencia. Sociedades hiperreguladas necesitan Tao. Sociedades fragmentadas y caóticas necesitan Confucio. Y ante estas opciones aparentemente contrarias, yo me cobijo en el umbral número 1 de Javier Meloni, que nos invita a pasar de la cerrazón a la apertura. Y así como he encontrado gran riqueza en los versos del Tao Te Ching, no me cierro al valor de la filosofía de Confucio. Al contrario, ahora que he investigado un poco, lo encuentro muy interesante y de amplia aplicación práctica. Vamos a cerrar este verso con una breve meditación guiada que he llamado Entre la espontaneidad y la estructura. Toma una postura cómoda y al mismo tiempo digna. Deja que el cuerpo encuentre su propio equilibrio. Cierra suavemente los ojos. Lleva la atención a la respiración. No la controles, solo acompáñala.
Siente cómo el aire entra y cómo el aire sale. Ahora percibe este hecho simple. Hay en ti un movimiento natural que no necesita instrucciones. La respiración ocurre, el corazón late, la vida sabe vivir. Permanece ahí unos instantes. Ahora observa otra dimensión de ti, la que organiza, la que cuida las formas, la que permite convivir. No la juzgues, solo agradécele. Sin forma, la vida se dispersa. Sin orden, la relación se rompe. Respira. Siente cómo ambas dimensiones conviven. La espontaneidad que fluye, la estructura que sostiene. No son enemigas. Se equilibran, se complementan. Pregúntate en silencio sin responder. ¿Dónde experimento exceso de reglas y la necesidad de fluir? ¿Dónde experimento caos y la necesidad de orden y disciplina? Deja que estas preguntas reposen como una piedra en el fondo del río. Ahora vuelve a tu cuerpo, a la respiración, a la presencia. Cuando estés listo, lista, abre lentamente los ojos. No salgas con una conclusión. Sal con una sensación de apertura interna. Para mí fue una refrescante experiencia esta reflexión del verso número 38. Gracias por su compañía, gracias por su paciencia. Despierta tu ser y nos vemos muy pronto.